Buenos días, soy la doctora Rocío Márquez Cárdenas, médico dermatólogo, cirujano dermatólogo, egresada de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Dermatológico de Jalisco, doctor José Barbarrubio. Tengo también una maestría en inmunología. Y bueno, en esta ocasión voy a platicarles sobre el uso de enzimas recombinantes en dermatología. Durante los últimos años se han buscado los ideales de belleza que los pacientes nos piden, en donde tengamos menos riesgos y con efectos más rápidos. Es por esto que las enzimas es una excelente alternativa. Existen varios medicamentos que se han fabricado y que se utilizan actualmente con esta tecnología de recombinante, como es los factores de crecimiento, como vienen siendo algunos biológicos para lo que es la psoriasis y sobre todo para la diabetes, la insulina. Las enzimas recombinantes, ¿sí? Vamos a entender que es una tecnología a nivel de biología molecular en donde nosotros detectamos cuál es el gen que está produciendo esta proteína y esto vamos a tomarlo y lo vamos a insertar en un hospedero, el cual, este hospedero puede ser una bacteria, un parásito, un virus, nos va a permitir tener más de esta proteína. Después se somete a procesos de purificación, con lo cual nosotros vamos a tener grandes cantidades de la proteína para poderla utilizar en la industria farmacológica. Así pues, las enzimas recombinantes de PB0 tenemos que son tres: la hialuronidasa, la colagenasa y la lipasa, en donde su origen está la colagenasa en el Clostridium histolítico, en la lipasa en el termófilos y la hialuronidasa en el Piógenes. Aquí tenemos la molécula de la hialuronidasa y a nivel molecular la hialuronidasa nos va a ayudar a la degradación de enzimas de lo que vienen siendo los glucosaminoglicanos. Nos va a ayudar a hidrolizar el ácido hialurónico y rompe los enlaces beta de 1,4N acetilglucosaminidasa, aumentando la permeabilidad de la piel y del tejido conectivo. A nivel fisiológico podemos observar que nos ayuda para la difusión de toxinas y venenos, sobre todo pues, en los animales ponzoñosos. También tenemos que en infecciones bacterianas nos ayuda a que se difuminen las infecciones. Nos ayuda en la fertilización, ¿sí?, para llegar a la fecundación y en la cicatrización de heridas, ya que tiene un efecto muy importante en la granulación y en la repitelización. La FDA aprobó el uso para la dispersión y absorción de otros fármacos a la hialuronidasa. Nosotros en dermatología hemos estado utilizando la hialuronidasa para poder ayudar a resolver estas complicaciones que se dan con los fillers, con el ácido hialurónico. Tenemos una muy y segura alternativa para poder revertir algún daño, algún proceso que no nos ha gustado, como es en el caso de esta chica, en donde se le hizo una rinomodelación de nariz y se le aplicó prontamente lo que viene siendo la hialuronidasa para ayudar a revertir y no comprometer su tejido. En cuanto a la colagenasa, bueno, las colagenasas pertenecen a la familia de las metaloproteinasas de matriz. Tienen la capacidad de romper los enlaces peptídicos del colágeno. Y bueno, pues hay que recordar que el colágeno es la proteína fibrilar más abundante en el organismo humano y que para su correcta formación pues necesitamos a las colagenasas. La colagenasa, conocemos, es una gran familia, pero a nivel de piel tenemos la metaloproteinasa 1, la metaloproteinasa 8 y la 13. La 1 es la que nosotros podemos ver y que degrada el colágeno 1 y 3, que es la que se encarga de esta remodelación del tejido. La 13 se expresa más en el cáncer epitelial, que nos ayuda a que se difumine, y la 8 pues es la que observamos que se sintetiza en leucocitos y neutrófilos cuando hay un proceso inflamatorio. Las colagenasas ya se han utilizado tanto en enfermedades de Dupuytren, de Peyronie, quemaduras, ¿sí?, por este mismo efecto de ayudar a la repitelización y granulación de los tejidos, en las úlceras, en la eliminación de tejido necrótico por las cicatrices y en el trasplante de órganos. Muy bien, entonces las colagenasas pues nos van a ayudar de manera muy importante a la reparación de la dermis, ¿sí? Es en cuestiones de úlceras, de quemaduras. Pero también cuando ya tenemos una cicatriz formada,
vamos a observar que para poder mejorar esta cicatriz, ya sea hipertrófica, atrófica, nosotros tenemos que romper con esos enlaces, ese colágeno que ya está formado y estimular nuevo para mejorar la cicatrización. En cuanto a la lipasa, bueno, la lipasa es un medicamento que se utiliza más para sistema digestivo. En la piel tenía muy poco uso y mucho menos en cuestiones de grasa localizada en el tejido, como el tejido adiposo. En la industria se conocen sus efectos y es donde más estudios se tienen de él, en donde tenemos que se utiliza para tratamientos ambientales, en la industria de los alimentos, en la descomposición de residuos de poliuretano, en la fabricación de algunos medicamentos y para la fabricación de cosméticos. Se descubrió que existe una bacteria Thermophilus HB27 que lo que hace no es destruir al adipocito, sino que facilita la salida de la grasa, de los ácidos grasos de este, lo cual da un margen de seguridad muy importante porque no vamos a generar una fibrosis. Aquí tenemos entonces que la manera como actúa esta enzima tenemos a nuestro triglicérido que está dentro del adipocito y vamos a ver cómo lo degrada en monoglicéridos, lo cual permite que difunda a través del tejido mucho más fácil y podemos disminuir el volumen. Entonces, la lipasa de PB0 nos ayuda a catalizar la hidrólisis de los enlaces éster, tiene una alta especificidad del sustrato, una alta selectividad y tiene una capacidad de producir compuestos de naturaleza más líquida y aceitosa y fáciles de eliminar. Es bien importante observar y resaltar que tiene alta especificidad y alta selectividad, con lo cual nosotros no vamos a tener alteraciones o depresiones, ya que si no está el sustrato con el que nosotros la enzima va a actuar, entonces no va a haber ningún efecto. Aquí tenemos el principio por el cual las enzimas nos ayudan en la celulitis. En un principio era el principal uso, ¿sí?, en cosmética, en dermatología, en donde teníamos en este diagrama podemos observar cómo había una mala circulación, había un atrapamiento del tejido graso y posteriormente se hacían unos septos fibróticos. Así que si nosotros aplicamos nuestras enzimas, vamos a mejorar el flujo, la circulación con la hialuronidasa, con la lipasa vamos a ayudar a que se rompan, a que se expriman estos adipocitos y con la colagenasa vamos a romper estos septos, lo cual nos va a eliminar la piel de naranja. Actualmente existe un tratamiento para las enzimas, tanto estético como médico, en donde nosotros podemos dividirlo, tratamientos faciales y tratamientos corporales, y bueno, para las úlceras, para las cicatrices. Podemos observar que en tratamientos faciales está indicado para cicatrices de acné, bolsas palpebrales, flacidez facial, en corporales en celulitis, en flacidez, celulitis por flacidez, en estrías, grasa localizada y también en fibrosis. Otros tenemos las cicatrices hipertróficas, cicatrices queloides, úlceras y quemaduras. La manera en cómo podemos obtener mejores resultados en los pacientes, hay que hacer una adecuada dilución, aplicar gilocaína en cada kit, en cada cóctel que nosotros preparemos. Una manera fácil de entenderlo, si nosotros queremos hacerlo para una grasa localizada o para una celulitis del tratamiento, hacer una dilución, ¿sí?, en donde vamos a diluir cada kit, ¿sí?, de lo que es nuestras enzimas liofilizadas, la inyectable, vamos a diluirlo en 4 cc de solución fisiológica. A este cóctel le vamos a agregar a nuestra jeringa 1 cc de gilocaína simple y lo vamos a diluir, lo vamos a dividir, perdón, y de esta manera vamos a obtener 2 jeringas, con lo cual lo vamos a poder trabajar en nuestros pacientes. Aquí podemos obtener como en un paciente que se sometió a una cirugía bariátrica, en donde fue perdiendo peso, la paciente de 45 años quiso hacer algo antes de que se viniera todo el tejido, se viera más flácido. Así que se le aplicaron sesiones cada semana de un kit de la combinación de estas 3 enzimas, sobre todo en la entrepierna,
para poder mejorar el tono. Y aquí podemos observar los resultados después de la 10ª sesión. En esta paciente se aplicó con 2 intenciones, tanto para flacidez como para celulitis, para estrías, perdón. Y podemos observar que tenemos una mejora importante en las estrías, en la flacidez, incluso hasta ayudamos a levantar un poco el glúteo de cómo ella llegó por primera vez a consulta. Esto fue con 3 sesiones. En esta paciente, es una paciente que se inyectó un relleno en glúteos. Con los años, nunca supo qué tipo de relleno, con los años ella empezó a notar que había una flacidez, un descenso de lo que ya era su tejido y se hacía más evidente porque el relleno que se le había puesto estaba ahí fijo. Se le aplicaron 10 sesiones de este kit de enzimas en la zona grasa, la zona flácida, y este es el resultado después de la 10ª sesión. Podemos observar cómo hay una remodelación de la piel, hay un mayor tono y se delimita, se marca mucho mejor el glúteo. Esta es una paciente con grasa localizada en la espalda. La paciente, cabe mencionar que no se había realizado ningún procedimiento quirúrgico en la espalda, entonces le ofreció el tratamiento de enzimas recombinantes para ir eliminando. Esa paciente, con una sola sesión podemos observar este resultado. Se le hicieron 2 sesiones más para mejorarlo, pero la verdad es de que con uno hubo un excelente resultado en la disminución de la grasa. Si los pacientes no se han sometido a ningún procedimiento quirúrgico, sí hay mejores resultados más pronto. Vamos a observar para flacidez. Aquí la técnica que se aplica es en abanico con cánula, porque no es tanto el eliminar la grasa, sino hacer una mejor calidad de la piel y que no se vea la flacidez en el cuello. 3 sesiones en cuello y este es el resultado que se obtuvo. Esta es otra paciente que tiene mucha flacidez, no quiere someterse a cirugía y esta es una alternativa que se le puede ofrecer para mejorar el tono de la piel de su cuello. Aquí es lo mismo, podemos observar cómo hay una mejoría tanto en la grasa como lo que viene siendo en la flacidez. En esta otra paciente estamos hablando de flacidez, igual se aplica el tratamiento de colagenasa y hialuronidasa, no es necesario aplicar la lipasa para poder obtener mejor tono de piel, mejor textura, y es la técnica con cánula en abanico. Esta es grasa localizada en una paciente muy joven. Con una sesión podemos ver cómo el óvalo de su cara ha mejorado. Aquí la vemos de perfil, en donde podemos observar pues que ya hay un mejor contorno, ¿sí? Distinción entre lo que viene siendo su cara y el cuello. En las cicatrices ayuda bastante para aquellos pacientes que tienen cicatrices de acné. Mejoramos mucho lo que es la fibrosis y lo que viene siendo la textura. Este paciente había tenido un problema de acné muy severo, se había sometido a varios procedimientos, desde láser, microdermabrasiones, peelings profundos, y le apliqué enzimas. En este caso sí hice la aplicación, el kit, no fue que quitara la lipasa, y me ayudó muchísimo para mejorar con 3 sesiones las cicatrices. Vemos cómo la textura es diferente, se nota menos fibrosis y aparte la retracción. Esta es una paciente que tuvo una atrofia muscular por un daño en el nervio, por una extracción molar, en donde se hizo una sola sesión y vemos cómo hay una disminución en la fibrosis que presenta en su región mandibular. Esta es otra paciente que acude para moldeado corporal. Se le aplican las enzimas para poder ayudarla a disminuir esa grasa localizada, logrando tener este efecto después de las 10 sesiones. Cabe mencionar que estos casos son solamente con enzimas, no está aquí ningún aparato, no se aplicó con ningún aparato. Los aparatos pueden ser un buen complemento, pueden ayudar, mas sin embargo si queremos saber realmente lo que hacen las enzimas, pues hay que mostrar casos tal cual y que no se confunda que si fue el aparato o que fue el efecto de las enzimas. Esta es una paciente que se sometió a una lipoescultura y quedó con algo de irregularidades en el abdomen. Entonces se aplicaron el kit de enzimas
10 sesiones y después de la 10ª sesión, bueno, vemos que queda totalmente uniforme, incluso la textura de la piel se ve mucho mejor, ¿sí? Ese color amoratado, marmoleado, mejora también muchísimo después de la aplicación de las enzimas. Este es el caso de una paciente que tuvo una cicatriz en región mandibular por una TB miliar. A ella se le aplican 3 sesiones de enzimas, lo cual nos ayuda muchísimo para mejorar tanto la retracción como la textura de la cicatriz. Este es un paciente quemado, en donde podemos observar cómo esta fibrosis que presenta a nivel del pliegue del codo, la vamos a ayudar para que el paciente pueda seguir haciendo todos sus movimientos y mejora también mucho la textura de la cicatriz. Este es un paciente postquirúrgico de un vaso celular que se le hizo criocirugía, en donde se hizo una escara muy fuerte, no podíamos retirarla, entonces se le aplicaron compresas con colagenasa, ¿sí?, de la línea inyectable, pero tópica, no era no se inyectó, y nosotros podemos observar que en 2 semanas el paciente ya tenía bien delimitada su cicatriz pseudoepitelomatosa sin ninguna escara. Ayuda muchísimo para los procedimientos, para la cicatrización, para la regeneración del tejido. Este es un paciente al cual se le hizo un colgajo bilobulado por un vaso celular en el ala nasal y tuvo una necrosis del colgajo. En 3 semanas el paciente tiene esta respuesta, haciendo la aplicación de un antibiótico tópico y de las enzimas, de la colagenasa y la hialuronidasa, haciendo compresas, haciendo oclusión y revisándose, cambiándose el parche cada 3er día. Con esto vemos que ni siquiera tenemos una deformidad en la nariz, del ala nasal, lo cual si lo hubiéramos dejado a cicatrización por segunda intención nos hubiera deformado y después se necesitaba alguna reconstrucción. Y este caso es una paciente de 15 años que tuvo una quemadura de 2º grado por meter el pie en aguas termales. La paciente ya cuando llega conmigo ya tenía 7 días de haber estado yendo al seguro a curaciones. Los papás se desesperaron, buscaron otra opción y aquí podemos observar que al 3er día de haber aplicado el antibiótico tópico y la colagenasa y la hialuronidasa en oclusión, vemos cómo hay esa revitalización y esa regeneración del tejido. Esta paciente muy probablemente ni siquiera cicatriz le quede, la mancha, ¿sí?, posinflamatoria probablemente tarde en quitarse un poco, pero la calidad que se le da a los pacientes quemados con la enzima, la colagenasa y la hialuronidasa es impresionante. Bueno, pues muchas gracias.